Pues Open Windows es un thriller con persecuciones, con situaciones límite, con sorpresas, con coches que vuelcan, con explosiones. Quiero poder decir que ya he rodado explosiones, y además explosiones bien gordas y cerca de cámara, o sea, explosiones como Dios manda. Pero luego también tiene un elemento, la película tiene una dimensión muy sorprendente, y es que todo se cuenta a través de la pantalla de un ordenador portátil conectado a internet. Con lo cual la película es una especie de versión actualizada de películas como La Bruja de Blair, Paranormal Activity. Aquí en vez de simular una cámara estamos simulando un ordenador. Y los protagonistas son Elijah Wood, Sasha Grey, Neil Maskell. Creo que es un casting irrepetible y bastante sorprendente. Muy bien. Oye, quería preguntarte sobre el tema este, ¿no? de la pantalla del ordenador, porque sí que a mí me dio la impresión de que era una película que es comercial, en el sentido de que sí que es para el gran público, pero tiene un punto muy experimental, ¿no? Sí. Es como jugártela a ser comercial. ¿Esto cómo es? Claro, hay una cosa de la película que me encanta, y es que a la vez es la más comercial que he hecho y a veces la más experimental, cosa que me parece divertidísimo. A mí no hay cosa que me parezca más noble como cineasta que intentar acercarte al público con la intención de divertirle, de sorprenderle, de zarandearle en el buen sentido, pero de una manera que no sea necesariamente la habitual, la de siempre. Entonces, yo creo que eso es una muestra de respeto al público, ¿no? El intentar llevarla al cine, pero una vez que está en el cine, en vez de una vez que ya hemos vendido la moto, ya descansar en nuestras ambiciones, pues llevar la experiencia al límite. Y yo creo que eso es una cosa que el público merece. Leí el otro día en una entrevista que te hicieron, no sé, en el Diario Navarra o bueno, por ahí. El caso es que te comentaban que era un encargo que te habían hecho, porque tú te habían encargado que hicieras una película sobre redes sociales, internet, sí. y luego la cosa ha derivado, cuéntanos un poco cómo fue. No, el encargo inicial... Se lo está pasando bien. Ah, vale, bueno, deja que se rían, se lo está pasando mejor que nosotros. Bueno, ya haremos un chiste. Es la historia de nuestras vidas. Siempre hay alguien riéndose al otro lado de la pared. Me pidieron hacer una película en la que tuviese una importancia importante las redes sociales en pantalla, ¿no? Que de repente la película se parase para que estuviésemos viendo elementos de esta interacción, ¿no? Tan habitual. Y yo pedí a cambio que toda la película transcurriese dentro de un ordenador, y que, pese a tener este planteamiento aparentemente tan estrecho y tan opresivo, luego la película creciese en todas las direcciones, ¿no? Y que luego no se cortase un pelo a la hora de ser un espectáculo, o a la hora de ser una película a escala blockbuster, por decirlo así. Claro, y con lo cual es un encargo, pero en cierta manera ha habido una libertad creativa total, o de alguna manera, si ha habido 11 versiones de guión, ha sido porque he querido corregirlas, ¿no? Y porque hemos trabajado en equipo intentando llevar la historia al extremo más apetecible, en vez de contar lo de siempre. Con lo cual es un encargo, pero es un encargo de autor. He hecho lo que he querido, para bien o para mal, o sea que ahí está. Muy bien. Oye, y luego también me llamó la atención, ¿no? Que es como que, no sé si a alguien se le había ocurrido, ¿no? Que una pantalla de cine es tan grande que puede tener muchas pantallas de cine dentro, ¿no? Claro, la película luce bien en pantalla grande porque pasan tantas cosas, casi a veces de forma simultánea, que de hecho puedes perderte con la mirada, ¿no? Sin que por eso pierdas el hilo de la historia. Es una cosa que he querido hacer, que la película tampoco sea difícil de ver en ese sentido, ¿no? O que la película sea generosa, en cierta manera, que puedas incluso que incluso perdiéndote en el laberinto, de alguna manera sea satisfactorio el visionado. Y una cosa que me interesa mucho es que pueda salir del cine dándole vueltas a la película, ¿no? Que es una cosa que también intenté hacer en Cronocrímenes, el hecho de que la película diese para la discusión, o que de alguna manera lo que hables al salir del cine dure tanto como la propia película en sí. O sea, para mí eso es como 2 por 1 en la entrada del cine. Oye, hablando un poco de la evolución de tu cine, Cronocrímenes, Extraterrestre, ahora está Open Windows, hay algunos que te califican como, yo no sé qué opinarás, y también me gustaría que te definieras tú como director, como el Woody Allen de la ficción, de la ciencia ficción, ¿no? El Woody Allen, ya. Eso lo dijo, el Woody Allen de la ciencia ficción es una frase muy halagadora que dijo Jason Reitman cuando vio Extraterrestre, ¿no? Porque en esa película había de repente, estaba yo contando una cosa propia de la ciencia ficción, pero a una escala Woody Allen, por decirlo así, ¿no? Hombre, ya me gustaría a mí ser como Woody Allen en más de un sentido.
pero no creo que sea el caso, o todavía, ¿no? En cualquier caso, Open Windows no tiene nada que ver con ninguna película de Woody Allen, yo creo, ¿no? Y las referencias que están saliendo, pues eso, pues esto más próximas a Brian De Palma, ¿no? A Hitchcock, y lo digo con la cabeza gacha, ¿eh? Tampoco quiero parecer que la película, no sé, pues sea como se ha dicho, ¿no? Como La ventana indiscreta, más quisiera yo. Oye, el salto definitivo ya internacional, ¿te vas a aceptar otros encargos con miedo de los que te hagan el encargo? Claro, porque luego la cosa puede derivar. A veces desde fuera, o incluso cuando eres cineasta, parece que Hollywood es como una rampa a la que uno accede. No, perdón, voy a volver a retomar esto. Sí, el salto Sí, internacional. a veces parece desde fuera que Hollywood es como un salto, ¿no? Un viaje de ida que te hace cambiar de estatus y te hace como cambiar de, ¿no? Que cambia tu caché para siempre. Cuando en realidad yo creo que cada película es lo que te atrae a moverte en la siguiente dirección. Si la siguiente película que surge es en español y rodada en Santander o rodada en Huelva, para mí no va a ser un paso atrás, sino va a ser mi siguiente película. No tengo esa perspectiva de Hollywood como punto de fuga. Para mí en esta película lo importante ha sido trabajar con Elaya, trabajar con Sasha. Trabajar en inglés no es tampoco una cosa que por sí misma tenga un valor. Y me gusta hacer una película que parezca un blockbuster en un momento dado, ¿no? O que de repente puedas ver coches volcando, explosiones. A mí el cine de acción me encanta y esta es mi película de acción, en cierta manera. Pero esto no quiere decir que a partir de ahora mis películas sean en inglés y parezcan rodadas en Hollywood. Oye, si mañana Jackson te dice, oye, hazme el siguiente capítulo de Juego de Tronos, ¿tú qué le meterías ahí así? Ponte pronto. Es difícil meter mano en Juego de Tronos porque los libros están escritos, Sí. y si te sales de la trama te van a canear los fans. O sea, ahí no hay mucho margen de maniobra. Con lo cual yo creo que un episodio de Juego de Tronos dirigido por mí no va a ser muy diferente de lo que rueda el de al lado. Y creo, pero bueno, yo creo que por eso nadie espera que yo haga. Nadie quiere que yo haga. Eso o alguna otra saga así, ¿cuál te apetecería Yo hubiese hecho Star Wars sí. tranquilamente. Y aparte yo creo que les hubiese venido bien que yo lo hubiese dirigido, porque en mi caso, el que Han Solo se rompa una pierna al entrar en el Salón Milenario, en el Halcón Milenario, perdón, pues en mi caso, si yo dirigiese esa película no habría un parón, porque para mí esa sería la trama principal. Yo haría una película entera con Han Solo escayolado. Para mí esa sería la trama principal de la película. Y de hecho, si yo hubiese dirigido Star Wars 7 ya la estaría estrenada. Muy bien. Oye, y ya lo último, ¿ya tienes algún proyecto preparado, el siguiente, o vas a descansar un poquito? Bueno, ahora? mi siguiente película ya está hecha, es un fragmento que hice para la recopilación VHS Viral, que es la tercera parte de la serie VHS. Son películas de terror, historias de terror, todas ellas con un formato fan footage, ¿no? De cámara robada. Y ya está hecho, se estrenará este año en algún festival de cine de género y espero que la veáis cuanto antes porque ha quedado una cosa muy chula, muy chula.